Buenas tardes, muchachos. Bien, ayer nosotros habíamos quedado en lo que era la editorial y sus partes, ¿ok? Quedaba de ustedes buscar aquí, leer este texto, identificar las tres partes del editorial, que era este. A ver, ¿quién hizo esta parte de identificar? Más o menos ayer lo estaba explicando. A ver, ¿quién identificó las tres partes del editorial en este texto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristina, Laura, Kenneth. Juan Chérigo. Dígame, profe. Usted hizo la parte esta de identificar las partes del editorial en este texto. No, por favor, no lo terminé. Laura, Cristina, Kenneth. Muchachos, estoy hablando con ustedes, no estoy hablando solita. Oriel, ¿hizo esta parte? No, profe. Bien. Como les había explicado el día de ayer, consiste en tres partes: análisis e interpretación de la noticia, postura del medio y frente del tema expuesto, presentación del tema a tratar. Como usted puede observar, aquí dice, marca un hito en la discusión sobre el calentamiento global. Automáticamente, aquí puede observar la primera parte, la interpretación de la noticia. La estructura, presentación del tema por tratar, análisis de la interpretación de la noticia y finalmente postura del medio frente del tema expuesto. ¿Ok? Si nos ponemos a leer con propiedad, ¿cuál sería en este texto? Fíjese bien, vaya a su libro, preste atención, vamos a hacerlo aquí, quiero que usted me dé su opinión. ¿Cuál sería? ¿Me están escuchando? ¿Cuál sería esta parte? ¿Cuál es la primera parte que hay que identificar? La presentación del tema a tratar. Sí, la presentación del tema a tratar. ¿Cuál será? ¿Cuál será, muchachos? Fíjense cuál tenemos aquí. Marca un hito en la discusión sobre el calentamiento global. El tema a tratar es uno. Luego viene el análisis, interpretación de la noticia y luego viene la postura del medio frente al tema expuesto, la postura del medio. El medio, ¿quién es? La editorialista. Vamos a ver si trabajamos esto, por favor, simultáneamente. Todos con su libro, por favor. Vamos, chicos. En busca de la identidad juvenil. Teníamos que leer el texto. El culto a la propia imagen y a la autoafirmación en ocasiones a través de la violencia son el origen de la proliferación dentro de las grandes ciudades de todo el mundo del fenómeno conocido como tribus urbanas. Fíjense. Aquí tenemos ¿qué cosas tenemos allí? Muchachos, estoy hablando con ustedes, por favor. Estoy hablando con ustedes, chicos. ¿Qué sería esa parte? ¿Qué sería esa parte en el texto? Bien, yo tengo a Chérigo, tengo a Cristina, tengo a Isaac, tengo a Laura y tengo a Oriel.
Me parece que a todos les sirve bien el micrófono, por favor. Estoy haciendo una pregunta. Esa parte que estoy resaltando allí, ¿qué parte sería en la editorial? ¿Será que no me escucho? Profe, se escucha entrecortado, no sé, de nada se está escuchando así. No sé si es mi señal o... Ok. Acabo de hacer una pregunta. La parte resaltada, ¿qué parte sería de la editorial? A ver, Cristina, ¿qué parte sería de la editorial? Laura. Oriel, ¿usted me escucha? Un poco entrecortado, profe. Yo tengo muy bien mi señal. Esta que vemos aquí es la presentación del tema. Luego dice análisis e interpretación de la noticia. Hay que leer todo el texto y hacer el análisis y comprensión de la noticia. Bien. Y finalmente la postura del medio en el tema expuesto. ¿Qué postura tiene el medio en este tema expuesto? Por eso se leyó ayer. Sin pretender calificarlo de exclusivo, representa al menos un síntoma de las tendencias por las que se ha encaminado una parte de la juventud denominadas tribus urbanas a las pandillas, bandas o simplemente agrupaciones de jóvenes y adolescentes que se visten de modo parecido y llamativo. Siguen hábitos comunes y se hacen visibles sobre todo en las grandes ciudades. Las tribus urbanas se presentan no solo en potenciales fuentes de agresividad, sino ante todo como un resultado de innumerables tensiones, contradicciones y ansiedades que embargan a la juventud contemporánea. La neobrivalización de los jóvenes responde a un fenómeno de hondo calado como una respuesta social simbólica frente a la excesiva racionalidad burocrática de la vida actual. ¿Qué viene siendo esto? ¿Qué viene siendo esto? Estructura. Ok, la estructura está por 3. Ya vimos la presentación del tema, que fue lo que resaltamos hace un momento, ¿sí? Análisis e interpretación de la noticia. ¿Sí? Y la postura 3 es postura del medio frente al tema expuesto. Entonces ya aquí tenemos 2 partes, análisis e interpretación de la noticia, ¿cierto? Finalmente tenemos que ver la postura del medio con el tema expuesto. ¿Cuál es la postura del medio con el tema expuesto? Ya este es el punto 2. ¿Ven? Seguimos leyendo. Adolescentes y jóvenes suelen ver en las tribus la posibilidad de encontrar una nueva vía de expresión, un modo de alejarse a la normalidad. ¿Esto qué es? La postura de quién? Del editorial. ¿Lo ven? Ahora sí me hago entender. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, pero si no leemos, no podemos trabajar esta parte. ¿Ok? La editorial tiene 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes? Bien, las 3 partes. Interpretación de una noticia.
Presentación del tema a tratar, ya lo vimos adelante donde dice el consejo, ¿sí? Aquí. Esa es presentación de la noticia. Análisis o interpretación de la noticia es este que está aquí. Postura del medio frente al tema expuesto. ¿Cuál es la postura del medio frente al tema expuesto? Hay que leer y darse cuenta cuál es la postura. La postura es como que, ¿qué opinión? Ok, yo creo que esto ocurre por esto. ¿Me explico? ¿Ven? Aquí puede ser esta, puede ser una postura. Nunca antes la comunidad internacional se había concentrado en torno a una amenaza de este tipo de índole literalmente planetaria. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que aprender a identificar aquí. La nota de opinión. Aquí, si no leemos, tampoco vamos a poder lograr hacer esto. Estos son temas de comprensión lectora. Hay que analizar. La nota de opinión también es un texto que expresa la opinión de otra persona, pero respecto a un tema. El autor de la nota puede ser, ¿qué cosa? Un periodista. ¿Por medio de quién? De un escritor de renombre. Entonces aquí dice, factor humano, el origen de la vulnerabilidad en Haití. Aquí tenemos fotografía y nos explica algunas notas de opinión. Pueden incluir fotografías, pueden incluir dibujos, experiencias personales, el consejo, las experiencias personales narradas en el artículo. Estilo personal, el consejo, ¿sí? Fue brutal el contraste con lo vivido. Y la firma del autor. A diferencia del editorial, la nota de opinión sí incluye el nombre de su autor. Aquí sí incluye el nombre del autor. En la editorial no, pese a que es un editorialista, no incluye el nombre del autor. Entonces, esta es la diferencia. Tengo que ver cuál es la diferencia entre la editorial y la nota de opinión. ¿Sí? Ofrece una perspectiva particular sobre el noticioso de la actualidad que lo aborda. Sí, es la opinión, pero son, en este caso, lo vivió, ¿sí? En la anterior, la editorialista da su opinión. Aquí, la opinión la expresa la posición de la persona con respecto a un tema. O sea, yo viví esto, yo lo estoy expresando. El factor humano, en este caso, la vulnerabilidad que se vive en Haití, ¿lo vivió quién? Felipe Berríos. ¿Ok? Entonces, leemos el siguiente texto donde decía, Panambi y Arandú son más que nombres. Y hay que leerlo y buscar cada uno. De igual manera, lo mismo que se hizo en la página 176, hay que hacerlo aquí. Estamos en la página 177. ¿Ven? Aquí no hay fotografías, dice. Panambi y Arandú son más que nombres. Entonces hay que buscar experiencia personal. Dice, en el caso de la pareja que en Buenos Aires no pudo inscribir a su hija con el nombre de Panambi, me recordó el problema que tuve acá casi 6 años. Ven, me recordó el problema que tuve acá casi 6 años en Asunción, cuando quise inscribir a mi hijo con el nombre de Arandú. Recuerdo que la señora del registro de Paraguay me dijo que no le podía llamar así porque no era un nombre. ¿Lo ves, Juan? Este viene siendo la experiencia personal. ¿Me estás escuchando, Juan? Bien. Este viene siendo la experiencia personal. Entonces, tenemos que buscar el estilo personal. Recuerdo que la señora del registro me dijo que no le podía llamar así porque no era un nombre. Le pregunté por qué pensaba eso, pero cuando intentó balbucear una explicación, me di cuenta que la señora no pensaba, pero sí me dijo en claro, no inscribiría a mi hijo que eligiera un nombre en cristiano. A pesar de lo que se lo traduje y la señora de Marra sabía hablar guaraní, no aceptó la idea. Le pedí que llamara a su superior
y que le dijera que tenía una hija llamada Panambí y que cuando la inscribí no me hicieron ningún problema, pero nada. Este caso es un ejemplo de cómo aceptamos muchas construcciones culturales como que si fueran naturales. En este caso, esto viene siendo el estilo personal. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces la firma del autor, que en este caso es Sergio Cáceres. ¿Cuál es el tema planteado del texto? Las convenciones culturales que existen para poner nombres a las personas. Identifica la opinión del autor acerca del tema. Los nombres los elegimos ¿quiénes? Nosotros. Por cuestiones culturales. Por eso alguien puede cambiarse de nombre y por la misma razón ya no se pueden obligar a que nos adecuemos a lo santoral. Bien, aquí esta opinión debía ser de usted. ¿Cree que hay nombres que deben ser prohibidos? ¿Por qué? Bien, esto es en la página 177. Estamos viendo la nota de opinión. Luego sigue el mito. ¿El mito qué es? El mito es un relato que explica la realidad y los fenómenos naturales que rodean al ser humano. El mito originalmente no eran textos escritos, fueron pensados para ser contados. ¿Sí? Un jefe religioso a los demás. En este caso tenemos a los antropólogos. Bien, dice el origen de las Pléyades. Considera el tiempo en el que se ubica la narración. Los mitos se ambientan en el tiempo. Entonces mañana vamos a ver esto. Página 178 y página 179. Por favor, mañana necesito la cooperación de todos, por favor. Gracias.